Matemática, octavo grado, operaciones combinadas de polinomios. Hey, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase más de matemática. Espero que estén con todas las ganas dispuestos para esta teleclase. ¿Qué tal, Wendy? Pues bien, emocionada de estar contigo y con los chicos y pedirles, ¿verdad?, que estén durante toda esta transmisión, puedan quedarse en esta clase de matemática. Sí, fíjate que seguimos con polinomios. Con álgebra, estamos hablando de álgebra y en esta ocasión vamos a seguir viendo algunas operaciones. Ya vimos cómo dividir entre un número y cómo sumar y restar polinomios. Entonces ahora vamos a combinar esas operaciones y de eso va a tratar la clase de este día, Wendy. Muy bien, así que si tienen cualquier duda pueden dejar los comentarios, ¿verdad?, de esta clase sin ningún problema. Y ya saben cómo encontrarnos también. Sí, fíjate que para esta clase vamos a necesitar recordarnos de varias cosas. Entonces yo te quiero preguntar a ti si te acuerdas de cómo sumar fracciones heterogéneas. Fracciones heterogéneas. ¿Ustedes recuerdan cuáles son esas fracciones? Justamente las que tienen denominador diferente, ¿no? Diferente. ¿Y te acuerdas cómo las sumábamos? Pues yo recuerdo que ahí en quinto grado aprendimos a hacerlo y era un tanto curioso porque las convertíamos a fracciones homogéneas y pues homogéneas es muy fácil. A ver, quiere decir que si yo te pongo ahorita un ejercicio, tú lo puedes desarrollar. Yo creo que sí, los chicos nos van a ayudar. Pues si quieres comencemos con eso porque necesitamos acordarnos para poder entrar con toda esta clase. Muy bien. Si no, no lo vamos a hacer. Así que te voy a proponer que resolvamos uno. ¿Qué te parece si hacemos esta suma? 1/5 más 3/2. Como puedes ver, son heterogéneas, ¿verdad? Porque el denominador pues, es diferente en cada fracción. Cierto. Y como te mencionaba, la idea es que podamos transformar esos denominadores a uno que sea igual en la primera fracción y en la segunda fracción. O sea, lo que tú me estás diciendo es lo siguiente, Wendy. El resultado de esta operación tiene que ser igual. Bueno, para poder encontrarlo tenemos que transformar cada una de las fracciones, pero que cada una tenga el mismo denominador. Exactamente el mismo número. Es decir, lo que tiene que ir aquí en el cuadro tiene que ser el mismo número. Así es. A ver, ¿qué podemos hacer entonces en ese caso? ¿Recuerdas qué concepto utilizábamos para encontrar ese denominador común? Denominador común. Eso ya es una pista, ¿verdad? Ocupábamos el concepto de mínimo común múltiplo. Correcto, Eric. Así que vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 5 y 2. ¿Te parece? Me parece. Bien, vamos a usar el método. Vamos a sacar los múltiplos. Voy a escribir por acá. Podemos comenzar con 5. Con 5. Voy a escribir 5 nada más, pero estamos hablando de los múltiplos de 5. Hay que recordar. Entonces vamos a empezar. El primero de los múltiplos es el mismo 5. De ahí está 10, que es 5 por 2, 10. 10. Sería 15, 20 y muchos más, ¿verdad? Pero quizás nos quedamos por ahí. De acuerdo. Ahora tendríamos que sacar los múltiplos de 2. Bueno, voy a escribir 2. Y de nuevo vamos a recordar que estoy hablando de los múltiplos. Así que vamos. Básicamente son como la tabla del 2, ¿no, Eric? Justamente. 4. 4. 6. 8. Vamos a poner 8. 10. 10. 12. Y Wendy, yo creo que ya no necesitamos seguir porque si te fijas, hay uno que es común. Veamos cuál es común. Aquí tenemos 5 y 5 no está acá. Aquí tenemos 10 y veamos, está 10 acá y también está por acá. Sí. Entonces hemos encontrado uno que es común y lo más importante es el más pequeño. Puede que hayan más que sean comunes, pero ese es el más pequeño. Y la idea de que sea el más pequeño pues nos sirve también porque nos va a simplificar algunos cálculos, ¿no? Si quieres, préstame el plumón, el rojo.
Quiere decir, Wendy, que el número que voy a escribir aquí justamente tiene que ser 10, porque era el común entre ambos. ¿Sí? Pero tenemos que hacer otro cambio. ¿Qué hace falta? Pues si modificamos el denominador, deberíamos modificar el numerador. Es decir, si yo aquí multipliqué este denominador por 2, porque 5 por 2 me da 10. Ah, ¿es cierto? Pues aquí arriba también tengo que multiplicar por el mismo número, es decir, Por 2. por 2. Quiere decir, Wendy, que he transformado esta fracción y lo que me va a quedar aquí es 2, porque 1 por 2 es 2 y es su fracción equivalente. Sí. Ahora, ¿por qué número tuve que multiplicar a 2 para que se me hiciera 10? Por 5. Por 5. Entonces multipliqué por 5 y si yo multiplico por 5 en el denominador, también el numerador. Pensemos, 3 por 5 es 15. 15. Quiere decir que esta fracción se transforma en 15 décimos. Y ahora es fácil porque tenemos el mismo denominador. ¿Y qué sigue, Eric? Pues sumar fracciones homogéneas, pero eso era súper fácil. Solo hay que sumar los numeradores. Así es. Entonces, 2 más 15 es... 17. Y escribimos exactamente el mismo denominador. Entonces, al final la respuesta es 17 décimos. Bien, bueno, ya hemos ocupado este tiempo para recordar cómo calculábamos o cómo hacíamos operaciones con fracciones heterogéneas. Eso nos va a servir mucho. Es cierto, porque no estamos trabajando con polinomios. Sí, ahora sí vamos a trabajar con polinomios. Y para eso, pues, vamos a escribir nuestro problema inicial. Vamos a comenzar con el problema inicial de este día. Bien, Wendy, la operación que vamos a resolver este día es la siguiente. Ajá, Eric, ¿cuál Bien. será? Tengo el problema. 5x más 2y. Todo esto sobre 3. Mira. Ya Pero es aparecieron los peculiar. polinomios. Es Hoy una sí. fracción, pero en el numerador hay un polinomio. Entonces, a esto le vamos a quitar, es decir, vamos a hacer una resta del siguiente polinomio. 2y menos x y todo esto sobre 6. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué ideas tienes para intentar resolverlo? Pues creo que podemos seguir la misma idea que teníamos anteriormente, que transformamos los denominadores diferentes al mismo denominador. Es decir, que tendríamos que transformar estos dos denominadores de forma Que tengamos un mismo denominador. Vamos a ver, lo que estamos diciendo es que las fracciones que van a surgir aquí, las siguientes fracciones que nos van a surgir, pues tendrían que tener aquí abajo el mismo denominador, ¿verdad? Aquí. Entonces, esa es parte ya de nuestra solución. Entonces, Bien. estamos preparados para ir a la solución. Vamos a pensar en un número que sea múltiplo común de 3 y 6. Múltiplo común de 3 y 6. Fíjate que está algo interesante porque si yo multiplico a 3 por 2, Ah, te da 6. me da 6, que es cierto. justamente el otro denominador de la otra fracción. Eso quiere decir que nos va a simplificar algunos cálculos. Sí, no es necesario en este caso hacer la lista como tú hiciste para los números en las fracciones anteriores, porque ya sé que 6 es un múltiplo de 3. Muy bien. Quiere decir que el denominador que tenemos que escribir es 6. Y lo curioso es que en este caso no vamos a modificar esta, porque ya tiene Ya denominador tiene 6. denominador 6. Solo en el otro caso. Sí. Hagámoslo. Ahora sí, hay que pensar, ¿por qué número multipliqué a 3 para que me diera 6? Ay, pues es muy fácil, es 2. 3 por 2 da 6. Quiere decir, Wendy, que yo tengo que multiplicar por 2 también al numerador. Pero es una expresión larga. Entonces hay que tener cuidado, porque yo tengo que multiplicar todo lo que está en el numerador. No solamente a uno de los términos, sino que toda la expresión. Muy bien. Eso lo voy a expresar de la siguiente forma. Lo voy a expresar como 2
paréntesis. Para eso utilizamos los paréntesis. Representa en este caso una multiplicación. 5x más 2y. Bien, ya tenemos una fracción. ¿Cómo quedaría la siguiente? Pues como te decía, igual, porque no hemos alterado el denominador y por lo tanto no tenemos que estar modificando el numerador. Muy bien, entonces aquí en esta fracción nos queda pues el mismo numerador, 2y menos x. Ahora, ¿qué más deberíamos de hacer, Wendy? Pues viene el camino, la parte fácil, tenemos el mismo denominador, solo debemos operar primero los numeradores. Entonces, primero operemos, ¿verdad? Las operaciones que están ahí. Tenemos una multiplicación. Para hacer esta multiplicación, ya sabemos cómo hacerlas porque las hemos practicado en esta lección. Y es de la siguiente forma. El número por el primer término. Por el primer término, que es 2 por 5x, eso es igual a 10x. 10x, muy bien, Wendy. Y ahora 2 por el segundo término, es decir, 2 por 2y. Sería 2 por 2, 4 y coloco la variable, ¿no? Y coloco el signo que está ahí en medio, es decir, más 4y. Y el denominador sigue siendo 6. Y con la siguiente, pues... Solo la escribimos nuevamente. Ahora sí, bueno, viene la siguiente parte. Tenemos fracciones. Aunque aquí hayan polinomios, estas siguen siendo fracciones. Y son ahora fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Entonces, ¿cómo sumábamos las fracciones homogéneas? Pues vas a escribir 6 en el denominador y estas vamos a restarlas en este caso, ¿no? Lo que está diciendo Wendy es lo siguiente. Va a surgir otra fracción donde el denominador pues sigue siendo 6 y ahora aquí tenemos que escribir pues la operación que va a surgir. Pero como es una expresión, tendremos que hacer todo el proceso. Es decir, 10x más 4y menos. ¿Qué le vamos a restar, Wendy? Pues le vamos a restar no solo este, sino que los dos. Así que es mejor utilizar paréntesis. Es decir, vamos a restar 2y menos x. Esto significa que estamos quitando toda esta expresión, ¿sí? Por eso ocupamos paréntesis. Para no confundirnos con los signos, ¿verdad, Eric? Sí, muy bien. Ahora, ¿qué falta, Wendy? Pues yo creo que sería bueno quitarle el paréntesis. Y para eso, pues, es como que multiplicáramos por menos, ¿verdad? Sí. Es decir, que nos va a quedar otra expresión de la siguiente forma. Menos, como este es positivo, pues tiene que salir un número negativo. Y como este es negativo, tiene con que salir una cantidad negativa es positiva. Es decir, más x. Bien, y ahora el último paso. ¿Cuál es el último paso? Pues fíjate que veo que unas tienen valores con x y otras con y, entonces nos conviene realizar pues simplificación de términos semejantes. Es decir, este que tiene 10x se puede simplificar con esta x que está por aquí. Y como ambos tienen signo positivo, lo que voy a hacer es una suma. 10x más x serían 11x. Serían... Porque recordemos que esa x lleva un 1 que normalmente no colocamos. Muy bien, bueno. Y ahora, ya tengo 11x, pues tengo estos términos semejantes también. 4y y menos 2y. Entonces sería 4 menos 2 en realidad. 4 menos 2, que es 2. 2 positivo. Positivo. Y coloco la variable que es y. Y todo esto sobre 6. Bien, bueno, entonces ya tenemos el resultado de esta operación. Ahora, en conclusión, Wendy, pues por aquí tenemos los pasos que vamos a seguir cuando hagamos este tipo de operaciones. Muy bien, Eric. Las podemos poner por aquí si quieres. Pues, bájalo un poco, Eric. Sí. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de operaciones es lo siguiente. Pues nos fijamos en los denominadores y tenemos que encontrar el mínimo como un múltiplo de ellos, ¿sí? Pues ya después lo que hicimos es expresar los denominadores como multiplicación por un número, que es esto, y luego pues reducir términos semejantes. Que sería esta parte que aparece por aquí. Sí, así que esos son los pasos que nos pueden servir cuando estemos operando
pues en esta clase. Recuerden, el truco es convertir esa fracción a una fracción homogénea y lo demás Justamente. sale fácil. Lo demás sale fácil. Un poco fácil. Así que los invitamos a seguir practicando y si tienen dudas, pues pueden dejarlos aquí en los comentarios. Y gracias por haber estado con nosotros este día y será hasta la próxima. Hasta la próxima.